La Biblia. Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles. Parte 2 de 3. Capítulos 10 a 18. Hechos 10:1 Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 3 Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él, y le decía: Cornelio. 4 Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y díjole: Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. 5 Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. 7 He ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados, y un devoto soldado de los que le asistían. 8 A los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. 9 Y al día siguiente, yendo ellos su camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. 10 Y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis. 11 Y vio el cielo abierto, y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra. 12 En el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles, y aves del cielo. 13 Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. 14 Entonces Pedro dijo: Señor, no. Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 15 Y volvió la voz hacia él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Y esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. 17 Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. 19 Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos. Porque yo los he enviado. 21 Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22 Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa, y oír de ti palabras. 23 Entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24 Y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. 25 Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y derribándose a sus pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate. Yo mismo también soy hombre. 27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado. 28 Y les dijo: Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29 Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? 30 Entonces Cornelio dijo: 4 días a que a esta hora yo estaba ayuno. Y a la hora de nona estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. 31 Y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. 32 Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto a la mar. El cual venido, te hablará. 33 Así que, luego envié a ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo:
Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. 35 Sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, se agrada. 36 Envió palabra Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. 37 Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea. Comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. 38 Cuanto a Jesús de Nazaret. Cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia. El cual anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo. Porque Dios era con él. 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea, y en Jerusalén. Al cual mataron colgándole en un madero. 40 A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto. 41 No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43 A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. 44 Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. 45 Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 11:1 Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2 Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. 3 Diciendo: ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 4 Entonces comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo: 5 Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en rapto de entendimiento una visión. Un vaso, como un gran lienzo, que descendía, que por los 4 cabos era abajado del cielo, y venía hasta mí. 6 En el cual como puse los ojos, consideré y vi animales terrestres de 4 pies, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. 7 Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. 8 Y dije: Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. 9 Entonces la voz me respondió del cielo segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 10 Y esto fue hecho por 3 veces. Y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. 11 Y aquí, luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. 12 Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. 13 El cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa, que se paró, y le dijo: Envía a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. 14 El cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 15 Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16 Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. 17 Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. 19 Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Cipro, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 20 Y de ellos había unos varones ciprios y cirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21 Y la mano del Señor era con ellos. Y creyendo, gran número se convirtió al Señor.
22 Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23 El cual, como llegó, y vio la gracia de Dios, regocijóse. Y exhortó a todos a que permaneciesen en el propósito del corazón en el Señor. 24 Porque era varón bueno, y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y mucha compañía fue agregada al Señor. 25 Después partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallado, le trajo a Antioquía. 26 Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. 27 Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía. 28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu, que había de haber una grande hambre en toda la tierra habitada. La cual hubo en tiempo de Claudio. 29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar subsidio a los hermanos que habitaban en Judea. 30 Lo cual asimismo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 12:1 Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia. 2 Y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. 3 Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. 4 Y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. 5 Así que, Pedro era guardado en la cárcel. Y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 6 Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, que guardaban la cárcel. 7 Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel. E hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: Levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8 Y le dijo el ángel: Cíñete, y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Rodéate tu ropa, y sígueme. 9 Y saliendo, le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. 10 Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. 11 Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. 12 Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. 13 Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha, para escuchar, llamada Rode. 14 La cual como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro, dio nueva de que Pedro estaba al postigo. 15 Y ellos le dijeron: Estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: Su ángel es. 16 Mas Pedro perseveraba en llamar. Y cuando abrieron, viéronle, y se espantaron. 17 Mas él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y partió a otro lugar. 18 Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué se había hecho de Pedro. 19 Mas Herodes, como le buscó y no le halló, hecha inquisición de los guardas, los mandó llevar. Después descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. 20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón. Mas ellos vinieron concordes a él, y sobornado Blastó, que era el camarero del rey, pedían paz. Porque las tierras de ellos eran abastecidas por las del rey. 21 Y un día señalado, Herodes vestido de ropa real, se sentó en el tribunal, y arengoles. 22 Y el pueblo aclamaba: Voz de Dios, y no de hombre. 23 Y luego el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. 24 Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. 25 Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Hechos 13:1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores. Bernabé, y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. 3 Entonces habiendo ayunado y orado, y puesto las manos encima de ellos, despidiéronlos. 4 Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y de allí navegaron a Cipro. 5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. 6 Y habiendo atravesado toda la isla hasta Papo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús. 7 El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8 Mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. 9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, 10 dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese por la mano. 12 Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 13 Y partidos de Papo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. 14 Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, sentáronse. 15 Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. 16 Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. 17 El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. 18 Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. 19 Y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. 20 Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. 21 Y entonces demandaron rey. Y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 22 Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. 23 De la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24 Predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. 25 Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno, cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. 26 Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. 27 Porque los que habitaban en Jerusalén, y sus príncipes, no conociendo a éste, y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron. 28 Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30 Mas Dios le levantó de los muertos. 31 Y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. 32 Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, 33 La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús.
Como también en el Salmo segundo está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34 Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así lo dijo. Os daré las misericordias fieles de David. 35 Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo vea corrupción. 36 Porque a la verdad David, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió, y fue juntado con sus padres, y vio corrupción. 37 Mas aquel que Dios levantó, no vio corrupción. 38 Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. 39 Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. 40 Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 41 Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos, y desvaneceos. Porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contaré. 42 Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. 43 Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. 44 Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. 45 Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46 Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis, y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. 48 Y los gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 49 Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. 50 Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. 51 Ellos entonces sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. 52 Y los discípulos estaban llenos de gozo, y del Espíritu Santo. Hechos 14:1 Y aconteció en Iconio, que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera, que creyó una grande multitud de judíos, y asimismo de griegos. 2 Mas los judíos que fueron incrédulos, incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. 3 Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. 4 Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido. Y unos eran con los judíos, y otros con los apóstoles. 5 Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes, para afrentarlos y apedrearlos. 6 Habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y por toda la tierra alrededor. 7 Y allí predicaban el evangelio. 8 Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. 9 Este oyó hablar a Pablo. El cual, como puso los ojos en él, y vio que tenía fe para ser sano, 10 Dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y saltó, y anduvo. 11 Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. 13 Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificar. 14 Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando voces. 15 Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que a vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y la mar, y todo lo que está en ellos.
16 El cual en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus caminos. 17 Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. 18 Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron el pueblo, para que no les ofreciesen sacrificio. 19 Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. 20 Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después, partió con Bernabé a Derbe. 21 Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, y enseñado a muchos, volvieron a Listra, y a Iconio, y a Antioquía. 22 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 23 Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. 24 Y pasando por Pisidia vinieron a Pamilia. 25 Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. 26 Y de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. 27 Y habiendo llegado, y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 28 Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hechos 15:1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. 2 Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, sobre esta cuestión. 3 Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y daban gran gozo a todos los hermanos. 4 Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 5 Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron, diciendo que es menester circuncidarlos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. 6 Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. 7 Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. 9 Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. 10 Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11 Antes por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos, como también ellos. 12 Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. 13 Y después que hubieron callado, Jacobo respondió, diciendo: Varones hermanos, oídme. 14 Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. 15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. 16 Después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar. 17 Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. 18 Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. 19 Por lo cual yo juzgo, que los que de los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados. 20 Sino a escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. 21 Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado.
22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. 23 Y escribir por mano de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, y en Siria, y en Cilicia, salud. 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. 25 Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, 26 hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27 Así que, enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. 28 Que ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 29 Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. 30 Ellos entonces enviados, descendieron a Antioquía. Y juntando la multitud, dieron la carta. 31 La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. 32 Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. 33 Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. 34 Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. 35 Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. 36 Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? 37 Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38 Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamilia, y no había ido con ellos a la obra. 39 Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé tomando a Marcos, navegó a Cipro. 40 Y Pablo escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. 41 Y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 16:1 Después llegó a Derbe, y a Listra. Y he aquí, estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. 2 De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3 Este quiso Pablo que fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. 4 Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. 5 Así que, las iglesias eran confirmadas en fe, y eran aumentadas en número cada día. 6 Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7 Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia. Mas el Espíritu no les dejó. 8 Y pasando a Misia, descendieron a Troas. 9 Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole, y diciendo: pasa a Macedonia, y ayúdanos. 10 Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. 11 Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. 12 Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. 13 Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían juntado. 14 Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. El corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo:
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y constriñónos. 16 Y aconteció, que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Alto, los cuales os anuncian el camino de salud. 18 Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. 19 Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, al magistrado. 20 Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. 21 Y predican ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. 22 Y agolpóse el pueblo contra ellos. Y los magistrados rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. 23 Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. 24 El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. Y les apretó los pies en el cepo. 25 Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. 26 Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos soltaron. 27 Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. 28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal. Que todos estamos aquí. 29 Él entonces pidiendo luz, entró dentro, y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas. 30 Y sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? 31 Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. 32 Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa. 33 Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y se bautizó luego él, y todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. 35 Y como fue día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: Deja ir a aquellos hombres. 36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos. Así que ahora salid, e id en paz. 37 Entonces Pablo les dijo: Azotados públicamente sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, de cierto, sino vengan ellos y sáquenos. 38 Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras. Y tuvieron miedo, oído que eran romanos. 39 Y viniendo, les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. 40 Entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se salieron. Hechos 17:1 Y pasando por Amípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, 3 declarando y proponiendo, que convenía que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles no pocas. 5 Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad. Y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6 Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: Estos que alborotan el mundo, también han venido acá. 7 A los cuales Jasón ha recibido.
Y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8 Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. 9 Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. 10 Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Los cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11 Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. 12 Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 13 Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron, y también allí tumultuaron al pueblo. 14 Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. 15 Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas. Y tomando encargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. 16 Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. 17 Así que, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos. Y en la plaza cada día con los que le ocurrían. 18 Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. 19 Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? 20 Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. 21 Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros, en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. 22 Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos. 23 Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. 25 Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo. Pues él da a todos vida, y respiración, y todas las cosas. 26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los términos de los habitación de ellos. 27 Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron. Porque linaje de este somos también. 29 Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. 30 Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. 31 Por cuanto ha establecido un día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32 Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. 33 Y así Pablo se salió de en medio de ellos. 34 Mas algunos creyeron, juntándose con él. Entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 18:1 Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas, y vino a Corinto. 2 Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. 3 Y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba. Porque el oficio de ellos era hacer tiendas. 4 Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos.
5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 6 Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. 7 Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. 8 Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían, y eran bautizados. 9 Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla, y no calles. 10 Porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 11 Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 12 Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal. 13 Diciendo: que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. 14 Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os tolerara. 15 Mas si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 16 Y los echó del tribunal. 17 Entonces todos los griegos tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal. Y a Galión nada se le daba de ello. 18 Mas Pablo habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. 19 Y llegó a Efeso, y los dejó allí. Y él entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, 20 los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió. 21 Sino que se despidió de ellos, diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene, en Jerusalén. Mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y partió de Efeso. 22 Y habiendo arribado a Cesarea subió a Jerusalén. Y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. 23 Y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia, y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. 24 Llegó entonces a Efeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. 25 Este era instruido en el camino del Señor. Y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. 26 Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. Al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron, y le declararon más particularmente el camino de Dios. 27 Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. 28 Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Texto generado por Textos en Español.